Bienvenidos de nueva cuenta. En la videoclase anterior observamos o encontramos el resultado que nos indica que si la derivada de una función en un punto A existe, entonces la función es continua en dicho punto. Pero aquí surge una pregunta. ¿Una función siempre es derivable? Y la respuesta es no. Hay algunos escenarios en los cuales las funciones, una función f de x, no va a ser derivable. Y tenemos tres casos en los cuales se da esta situación de que la función no es derivable. El primero es en las esquinas o lo que se conoce como los picos. Por ejemplo, en la función, alguna función que termine en pico, como esta que estamos observando en pantalla, la función no sería derivable. En este punto x igual a la función no sería derivable. Otro escenario en el cual la función no es derivable es cuando existe una discontinuidad. Por ejemplo, aquí podemos observar gráficamente podemos observar que de querer aplicar la derivada para x igual a, vamos a observar que existe una discontinuidad. No solamente eso, sino que el límite que vamos a obtener por izquierda y por derecha van a ser distintos. De tal forma que la derivada, o sea, el límite que define la derivada, no existe. Y hay otro tercer escenario que es la presencia de una tangente vertical. ¿A qué me refiero con esto? Como recordarás, la derivada tiene un equivalente geométrico para las funciones de una variable que es ser una tangente, es decir, ser la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Pues la recta tangente es aquella que toca una curva en un solo punto. Y la derivada representa la pendiente de dicha recta tangente. Entonces puede darse el caso en que el límite de f de x, o sea nuestra derivada, cuando x tienda a infinito. Entonces cuando eso ocurre, tenemos lo que se conoce como una tangente vertical. En esos casos también la derivada no existe para ese punto x igual a. Y una nota que es súper importante señalar. Si bien el hecho de que una función sea derivable o diferenciable en un punto A implica que la función sea continua en dicho punto A, no implica el teorema inverso, por llamarlo de alguna forma. Es decir, que hay funciones que pueden ser continuas en un punto A, pero esto no implica que la función sea derivable. Por ejemplo, tenemos la función valor absoluto, la cual es continua en x igual a 0. Esto es, se verifica que el límite del valor absoluto de x cuando x tiende a 0 es igual al valor absoluto evaluado en 0, es decir, es igual a 0. Pero sin embargo, la función no es diferenciable en dicho punto en x igual a 0, es decir, la derivada, o mejor dicho, el límite que define la derivada no es posible de ser evaluado en x igual a 0. Entonces con estas notas concluimos este tema que tiene que ver con derivada y continuidad, así como los casos que los vuelvo a reseñalar en los cuales una función no es derivable o diferenciable. Son los picos, cuando hay una discontinuidad, porque el límite por izquierda y por derecha serían distintos y por lo tanto no existiría el límite que define la derivada. Y por último, cuando tenemos la tangente vertical, es decir, evaluar nuestra derivada cuando x tiende a a, me da un valor que es igual a infinito, ¿no? O sea, la recta tangente, cuya pendiente es la derivada, es una recta vertical. Y como te señalé al final, pues el hecho de que una función sea derivable implica que la función sea continua, pero no al revés. Una función puede ser continua en un punto x igual a, pero no ser derivable en dicho punto. Un ejemplo podría ser, desde luego, el valor absoluto, que si analizas la gráfica, precisamente es una gráfica que recuerda una V, o sea, hay un pico precisamente en x igual a 0. Bueno, entonces con esto terminamos este tema, esta videoclase, y nos vemos en las siguientes videoclases. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias.
Hasta luego.